San Juan de los Reyes, en Toledo. San Juan de los Reyes significó el comienzo de una nueva etapa en la historia de Castilla. La reina doña Isabel decidió erigir este bello edificio como símbolo, recuerdo imborrable de su triunfo en la guerra con Portugal. Había vencido a los defensores de los derechos al trono de su sobrina, la princesa Juana. Aquel era el triunfo de Castilla, porque Isabel representaba la inteligencia, la firmeza, la seguridad. Atrás quedaban las luchas dinásticas, las intrigas nobiliarias. En San Juan de los Reyes quedó plasmado el esplendor que el reino castellano alcanzaría bajo la dirección y tutela de la reina católica. El protagonismo de Isabel, la reina católica, es bien conocido. La posteridad recuerda con preferencia a los triunfadores, aunque la historia se teje también con las huellas de muchas vidas infortunadas que conocieron el dolor de la derrota. La de Juana de Trastámara fue una de ellas. La hija de Enrique IV nació marcada por la desgracia. Sus amigos y enemigos se encargaron de convertirla en una víctima. A los 5 años la separaron de sus padres. Varias veces la desposaron sin que nunca llegara a consumarse el matrimonio. La obligaron a participar en una guerra cuando solo contaba 13 años. La perdió, entre otras razones, porque uno de sus tutores, Pedro González de Mendoza, cardenal de España, inclinó la balanza del lado de su rival. Se acerca el final de su vida. El balance no es negativo. Luchó por aquello en lo que creía, consciente siempre de las razones que impulsaron sus actos. Contribuyó al fortalecimiento de la monarquía en Castilla. Pero la conciencia de Pedro González de Mendoza, cardenal de España, no está tranquila. Él defendió los derechos al trono de doña Juana ante su propio padre, el rey Enrique IV. Más tarde, la abandonó. El recuerdo de doña Juana le persigue. Por más que lo intenta, el cardenal Mendoza no puede alejar de su mente la imagen de la princesa.
es la imagen de una joven hermosa y triste. Han pasado casi 20 años desde la última vez que la vio. Doña Juana vive en un pazo en las afueras de Lisboa. Los monarcas portugueses trataron de aliviar su pena por lo sucedido en Castilla. Nada más ceñirse la corona, la reina doña Isabel se negó a reconocer a la hija de Enrique IV la dignidad de infanta castellana. Por eso, el rey portugués Alfonso V le concedió el título de excelente señora con rango de infanta portuguesa. Doña Isabel, su tía y madrina. Ella fue la primera en jurar fidelidad a doña Juana como princesa heredera. Todos lo hicieron. También él. Pedro González de Mendoza, hijo del marqués de Santillana, era entonces obispo de Calahorra y uno de los políticos más cercanos al monarca. Vivía en la corte y en ella se encontraba cuando el 28 de febrero de 1462 nació la hija de Enrique IV y Juana de Portugal. El nacimiento de aquella niña venía a consolidar la continuidad del reinado. Castilla atravesaba momentos cruciales de su historia. Una monarquía fuerte constituía la única fórmula para terminar con un sistema feudal en el que la nobleza decidía, según sus intereses, los destinos del reino. Enrique IV, tal vez consciente de esta necesidad, pero sin fuerzas para acometer semejante empresa, se había rodeado de un grupo de hombres fieles a los que distinguió con su confianza en detrimento de la nobleza tradicional que reaccionó violentamente. Sin embargo, con el nacimiento de un heredero, aunque fuese niña, se olvidaron las antiguas afrentas y el rey ofreció a los nobles rebeldes la reconciliación. La paz en Castilla parecía asegurada. No habían transcurrido 2 años. Enrique IV nombró a uno de sus más leales colaboradores, Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago. Esta designación se convirtió en el detonante de la grave crisis política que habría de padecer Castilla en los próximos años. La ambición de un hombre, Juan Pacheco, marqués de Villena, no podía consentir que un don nadie, como Beltrán de la Cueva, ostentara mayor poder que él. Tramó la venganza, eligió la calumnia, el arma sin duda más eficaz para dañar la imagen del rey y de aquel plebeyo. Fue entonces cuando el marqués de Villena difundió la noticia de que la princesa doña Juana no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva. Y el rumor se extendió. Hemos jurado, por primogénita heredera, a doña Juana llamándola princesa no lo siendo, pues doña Juana no es hija de Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva. ¡Qué infamia! Solo la familia del cardenal y los Velasco rechazaron aquella injuria. El resto de la nobleza secundó a Villena y juntos acordaron exigir al rey el cambio en la línea sucesoria. Enrique IV debería designar a su hermanastro, el infante don Alfonso, heredero del trono y maestre de Santiago. Señor, pues que vuestra Alteza no quiere defender su honra ni vengar sus injurias, no esperéis reinar con gloriosa fama. Os certifico que desde ahora quedaréis por el más abatido rey que jamás hubo en España. Con estas palabras, el obispo de Cuenca, Lope Barrientos, trató de convencer al monarca de la conveniencia de utilizar las armas frente a la nobleza. El cardenal pensaba lo mismo, pero Enrique IV deseaba la paz. Los que no habéis de pelear, siempre hacéis franqueza de las vidas ajenas.
Bien parece, padre obispo, que no son vuestros hijos los que han de entrar en la pelea. Sabed que de otra forma se ha de tomar este negocio, y no como vos decís y votáis. Y el rey cedió. Pidió a Beltrán de la Cueva la renuncia al maestrazgo de Santiago. Nombró heredero a su hermanastro don Alfonso, con la condición de que éste se casara con la princesa doña Juana, hasta ese momento heredera legítima. Mendoza se había visto obligado a abandonar la corte. La cuestión hay que ponerla en relación con la gran crisis política que padece el Reino de Castilla en esta época. La cuestión sucesoria no era más que una parte dentro de dicha crisis. A Enrique IV se le puede amenazar con las condiciones anormales que habían rodeado su matrimonio. Después del divorcio con Blanca, la falta de dispensa pontificia y otras razones semejantes. En un primer momento, en donde además está en juego la cuestión de si una mujer puede o no ejercer el poder real en Castilla, se le convence de que acepte una fórmula transitoria. El matrimonio de Alfonso con Juana permitiría a ambos reinar, cumplir el testamento de Juan II y garantizar el futuro de esta infanta. El hecho es que Enrique IV aceptó en el otoño del año 64 nombrar heredero a su hermanastro Alfonso, desposeer por lo tanto a su hija Juana, aunque con la condición de que ella casaría con Alfonso llegado el momento, seguramente para preservar la paz. Pero yo no creo que ninguna fuerza política, ni siquiera el marqués de Villena y su liga, hubieran podido obligar al rey a hacer esto si no hubiese tenido ya sospechas de la ilegitimidad de Juana, o biológica o más posiblemente jurídica, canónica. Y si lo que quiso fue preservar la paz, no lo consiguió. Unos meses después, en junio del 65, los mismos nobles le depusieron en una farsa, en un acto simbólico, y alzaron rey a su hermanastro Alfonso. ¡A tierra, puto! ¡Abajo Enrique IV! ¡Fuera! ¡Traidor! ¡A tierra, puto! Vistieron a un monigote de rey, le prendieron fuego y al grito de "a tierra, puto", lo derribaron. Al cardenal no le había sorprendido lo sucedido en Ávila. Sabía que los intereses de Villena le moverían a cometer las mayores vilezas. Así respondían el marqués y la nobleza a las concesiones del monarca. Nombraron rey al infante don Alfonso y comenzó la guerra civil en Castilla. Él acudió entonces al lado del soberano. Su fidelidad era inquebrantable, aunque no todos los partidarios de Enrique IV confiaban ya en la voluntad del rey. El cardenal presenció cómo su propia familia, los Mendoza, negociaban la participación en la guerra a cambio de la custodia de la princesa doña Juana. Enrique no dudó. Entregó a su hija en rehenes. Doña Juana tenía 5 años. Se iniciaba para ella una nueva vida. Pero su desgracia aún habría de ser mayor. El fallecimiento repentino del infante don Alfonso iba a influir decisivamente en los destinos de Castilla y en el futuro de doña Juana. La infanta doña Isabel, hermana de Alfonso y hermanastra del rey, no aceptará la propuesta de la nobleza rebelde que pretende proclamarla reina. Con su decisión, Isabel puso fin a la guerra civil. No quiso disputarle la corona a Enrique, aunque sí le exigió ser declarada princesa heredera. Corría el mes de septiembre de 1468, cuando en Guisando doña Isabel es reconocida como princesa de Asturias. Lo había conseguido. Su entrada en la escena política fue triunfal. Enrique IV
por mantener la paz y el sosiego del reino, accedía a nombrarla princesa heredera. El rey sacrificaba una vez más a su pobre hija. Doña Isabel se comprometía a no casarse sin el consentimiento del monarca. Isabel siempre estará pendiente de los pactos de Guisando por una razón muy sencilla, porque en ellos se estipuló con su hermanastro Enrique IV y los nobles que le seguían, se estipuló que Isabel sería princesa primera y además sería también heredera de sus reinos. Eso saneó siempre su conciencia, le dio legitimidad subjetiva, no obstante sus contrarios y émulos. El acta de Guisando crea una legalidad, puesto que ante toda la corte y ante todo el reino, y documentalmente, se reconoce a Isabel como la sucesora. Eso no se puede cambiar. Parte de la nobleza reprobaba lo sucedido en Guisando, pero quienes se negaban a admitir lo acordado en aquellos pactos fueron los Mendoza. Ellos siempre habían defendido la línea directa de la sucesión al trono, y ésta señalaba a doña Juana como legítima titular del derecho a la corona. Además, la princesa vivía bajo su tutela. Cuentan las crónicas que fue el propio cardenal quien redactó el documento en contra de los acuerdos de Guisando. Enrique IV residía entonces en Colmenar de Oreja, y hasta aquí viajó el conde de Tendilla, hermano del cardenal, para fijar aquel escrito en la puerta de la iglesia de Santa María. En sus intentos por anular lo decidido en Guisando, los Mendoza no dudaron en hacer llegar a Roma sus protestas. Pretendían que su santidad interviniera en el asunto. Aunque las críticas de los Mendoza no obtuvieron las deseadas repercusiones, sí provocaron una reunión entre los grandes de la nobleza. El cardenal participó en aquellas reuniones en las que se acordaron los matrimonios de las dos princesas. Mendoza creía en aquel tiempo que estos compromisos matrimoniales aseguraban el futuro de su protegida doña Juana. Isabel se casaría con Alfonso V de Portugal y Juana con el hijo de este, el príncipe Juan, que sin duda sería un buen rey de Castilla. Es posible que la gran tragedia de Juana haya sido ser mujer. Las mujeres podían ser reinas y gobernar, aunque nadie creía en la libertad de sus decisiones, que se pensaba debían estar sometidas a la aprobación de sus maridos. Así pues, lo más importante consistía en encontrar los candidatos adecuados. En este contexto, dos mujeres se disputan la corona de Castilla. Una de ellas estaba en franca desventaja. Juana tenía 6 años, Isabel ya había cumplido los 17 y era además una joven inteligente que desde el primer momento supo imponer su voluntad. Rechazó a Alfonso V de Portugal, se casó en Valladolid con el príncipe Fernando de Aragón. Fue una decisión trascendental, porque aunque Isabel incumplía los pactos de Guisando, conseguía que el partido aragonés de su marido defendiera sus derechos al trono. Sin embargo, aquel matrimonio era ilegítimo. En el archivo de Simancas se guardan las pruebas que permiten hacer tal afirmación. El grado de parentesco que unía a Isabel y Fernando, eran primos, imposibilitaba el casamiento entre ambos, salvo dispensa papal. En la boda celebrada en Valladolid utilizaron una bula falsa. La auténtica está fechada en 1471, es decir, 3 años más tarde. En ella, el Papa Sixto IV perdona a Isabel y Fernando el haber vivido en pecado y les libera de la pena de excomunión en la que habían incurrido. Es posible que doña Isabel desconociera la falsedad de la bula. Fuera como fuese, el matrimonio le proporcionó los apoyos que necesitaba.
No estoy muy seguro de que Isabel conociera la falsedad de la bula, porque en realidad ese documento no es una invención de la cruz a la fecha, sino una auténtica manipulación, es decir, tomar un documento verdadero, original, y sobre él inventarse un documento que nunca existió. Pero en esas condiciones resulta bastante fácil convencer a la gente de que se trata de un documento fidedigno. Mi opinión personal es que Isabel sabía efectivamente que la bula era falsa, pero no puedo demostrarlo. Y por consiguiente, si alguien dijera lo contrario, no tendría más remedio que aceptar que existe esa posibilidad. ¿Que eligió bien a Fernando? Pues yo diría que súper bien. Para mí Fernando fue el mejor rey que tuvo España, en lo cual coincido con el juicio de la propia Isabel. Fernando era el mejor partido que se le podía presentar a Isabel. Ya le habían presentado otros antes y no había aceptado, pero Fernando le iba a proporcionar una serie de apoyos que necesitaba para enfrentarse a su sobrina Juana. Fernando era el heredero, era hijo del rey de Aragón, Juan II, y también era hijo de una mujer castellana, Juana Enríquez, que pertenecía a una familia de las más importantes de Castilla en aquel momento. Por otra parte, Fernando era el pariente varón más próximo a Enrique, y esto podía plantear algún problema, ya que Fernando podía aludir a su parentesco con Enrique y exigir la herencia que correspondía a Juana. Si Juana hubiera sido varón, posiblemente su destino político habría sido diferente, por las circunstancias de la época que priman al varón sobre la mujer en el ejercicio de cargos políticos, y también porque los pactos matrimoniales a que se habría visto sometido el varón Juan habrían sido muy distintos a los que se propusieron para Juana como mujer. En definitiva, quien iba a gobernar era el varón. Juana era mujer, su marido, pero si hubiera sido varón, él mismo. Es una hipótesis, no se puede saber qué habría ocurrido naturalmente, pero a mí no me cabe duda de que los varones tenían bastantes bazas a su favor por el hecho de serlo con respecto a las mujeres en todo lo que se refiere al ejercicio del poder político y de otras muchas actividades públicas en el sistema social de aquella época. Qué bien lo había planeado doña Isabel. Su unión con el príncipe Fernando de Aragón desbarató los pactos con Portugal. Mendoza recuerda que fue entonces cuando pensaron en el matrimonio de la infanta doña Juana con el duque de Guyena, hermano del rey de Francia. El cardenal apoyaba este enlace. Sí, él asistió junto al rey a las conversaciones con la delegación francesa en la que se ultimaron los acuerdos. La ermita de Gargantilla de la Sierra, en el llamado Campo de Santiago, en pleno valle del Lozoya, fue el lugar elegido para la ceremonia de aquella boda por poderes. Aquí, Pedro González de Mendoza volvió a jurar, igual que el resto de la nobleza, a doña Juana como princesa heredera. El rey se retractaba públicamente de la concesión hecha en Guisando a favor de doña Isabel y declaraba a doña Juana única heredera de sus reinos. Enrique IV se sentía fuerte. Contaba con el apoyo de los franceses para mantener el legítimo orden sucesorio en Castilla. Este valle de Lozoya presenció aquel día la alegría unánime de la corte. La unión de doña Juana con el heredero del trono francés auguraba un futuro prometedor para las dos coronas. Pero la larga sombra de desgracia que siempre acompañó a la hija de Enrique IV se proyectó una vez más sobre ella. A los pocos meses de la boda, el duque de Guyena, su esposo por palabras de futuro, murió misteriosamente.
Fue entonces cuando el marqués de Villena se hizo de nuevo con el favor real. Enrique IV le dio el maestrazgo de Santiago. El marqués se convirtió a partir de ese momento en el más destacado defensor de los derechos de doña Juana. Propuso el matrimonio de esta con Alfonso V de Portugal. Villena convenció al rey y, como prueba de confianza, Enrique privó a los Mendoza de la custodia de la princesa. Se la entregó al marqués. El cardenal hubo de asumir el protagonismo de aquel noble, que para él seguía siendo un traidor. Mendoza siempre acató y trató de comprender las decisiones del monarca, aunque no las compartiera. Pero lo sucedido con Villena era demasiado. El marqués constituía un peligro para la estabilidad del reino. Pedro González de Mendoza reconoce que fue en aquel tiempo cuando su fidelidad al rey Enrique comenzó a resquebrajarse. Además, la princesa doña Isabel se mostraba tan firme en sus reivindicaciones al trono. La futura reina de Castilla conocía la valía de Mendoza e intuyó que con su ayuda el triunfo sería para ella. Isabel le favoreció en secreto. Él desempeñaba entonces el cargo de obispo en Sigüenza. Sigüenza fue una de las sedes episcopales más amadas por el cardenal. Esta ciudad, y sobre todo su catedral, conocieron un día la inquietud artística de Mendoza. Hijo del primer marqués de Santillana, el noble más culto de la época, el cardenal poseía un espíritu refinado, sensible a las nuevas tendencias culturales que se extendían por todo Occidente. Fueron los miembros de la familia Mendoza quienes mejor asimilaron aquella corriente humanista nacida en Italia. El Renacimiento entraría en Castilla de la mano de los Mendoza. El cardenal, con una privilegiada posición política y económica, se convirtió muy pronto, al igual que los príncipes renacentistas italianos, en protector de la cultura, y como aquellos dejó constancia de su mecenazgo. Así lo recuerdan los innumerables escudos del cardenal Mendoza que cobijan bajo su heráldica el coro de la Catedral de Sigüenza. En esta catedral vería colmada Pedro González de Mendoza la mayor de sus aspiraciones, la concesión del capelo cardenalicio. Enrique IV siempre creyó que había sido su influencia la determinante de que Rodrigo Borja eligiera a Mendoza para el cardenalato, aunque la realidad era muy distinta. En aquel tiempo, el cardenal Mendoza se movía por intereses ajenos a los del monarca. Ya no estaba seguro de que doña Juana debiera heredar la corona. Continúa al lado del rey, pero tiene decidido su futuro. Por ello, Pedro González de Mendoza va a propiciar un encuentro entre Enrique IV y doña Isabel. Los dos hermanastros hicieron las paces en Segovia. Sería una de las últimas apariciones en público del monarca castellano. Enrique IV
Fallecía el 12 de diciembre de 1474. Al día siguiente, Isabel se hizo proclamar reina de Castilla. La nueva reina esgrimió como aval de su legalidad lo acordado en Guisando, y el cardenal Mendoza, que siempre había rechazado aquellos pactos, acudió a jurarle fidelidad. Con doña Isabel, Pedro González de Mendoza se convertiría en el personaje más importante del reino. Y en las Navidades de 1474, 73 al 74, hay una reconciliación entre Fernando e Isabel por una parte y Enrique IV por otra, que se hace pública en Segovia mediante la ceremonia de que el rey pasea a caballo y Fernando lleva las bridas del caballo, reconocido de esta manera como sucesor. De tal manera que cuando en Segovia ella se proclama reina, lo que está es aplicando, por una parte, el acto de Guisando, su reconocimiento que no podía ser ya invalidado, y por otra parte, esa transmisión de legitimidad que le había ofrecido unos meses antes Enrique IV y que todo el mundo conocía. Creo que esa es la forma de legalidad. La legalidad que tiene Isabel en Segovia es ninguna, es la fuerza. Isabel se proclama reina de Castilla en cuanto muere su hermano Enrique IV, decide hacer unos importantes funerales y proclamarse reina sin esperar incluso que venga Fernando de Aragón, puesto que temía que Fernando pudiera proclamarse rey él. Es decir, que ella da un golpe de mano en Segovia y se proclama reina, asentándose los nobles que en aquel momento la rodeaban. ¿Por qué Mendoza, que pertenecía a un linaje en principio hostil a la sucesión de Isabel, se convierte en este personaje de tal calibre político en muy pocos años? A mi modo de ver, la razón es doble. Por un lado, los Mendoza, uno de los grandes linajes nobiliarios de Castilla, eran partidarios de una monarquía fuerte, es decir, que desarrollase todas sus atribuciones políticas, porque de esa manera pensaban que estaban mejor resguardados sus propios intereses nobiliarios. A fines del año 68, Isabel era un rehén, teóricamente, de Juan Pacheco, que representaba la posición contraria, monarquía muy débil, gobierno a cargo de la nobleza. A medida que Isabel se desgaja de esa posición, los Mendoza se van aproximando a ella. Y la segunda razón, repito, es de tipo personal. Es muy posible que Mendoza, desde el año 72, haya visto en Isabel y en Fernando los auténticos políticos que el país necesitaba para salir adelante y llevar a cabo esa solución promonárquica. El cardenal Mendoza parece que juró a Enrique IV en su lecho de muerte que velaría por su hija Juana. Enrique estaba muy preocupado por cuál sería el futuro de Juana, y el cardenal Mendoza parece que le juró que se preocuparía por defender sus derechos, pero luego, como tantos otros nobles del momento, no cumplió lo que había prometido. En aquel momento las promesas se incumplían según las necesidades y según los acuerdos que entonces se podían hacer con un bando o con otro. Se acerca el final de su vida. Ha visto morir a tantas personas. Él acompañó a Enrique IV en el lecho de muerte. Escuchó sus últimos deseos: reposar eternamente en Guadalupe. Él decidió el traslado de los restos del soberano. Él se encargó personalmente de sufragar los gastos de las exequias. El tesoro real había sido embargado y el cardenal Mendoza, en un último gesto de fidelidad, quiso cumplir la voluntad del rey: ser enterrado al lado de su madre, la reina doña María, en el Real Monasterio de Guadalupe. El cardenal Mendoza comprende ahora el valor que encierran las súplicas de un moribundo.
Él no atendió uno de los ruegos del monarca agonizante. Aquella traición le pesa como una losa. La reina doña Isabel representaba la monarquía que él quería para Castilla. No se arrepiente de haberla reconocido como soberana. Pero es necesario reparar la injusticia cometida con doña Juana. El cardenal confía en doña Isabel. Ella le ayudará a morir en paz. Señora, vuelva vuestra majestad a intentar el matrimonio entre vuestro hijo, el príncipe heredero, y doña Juana. La reina solo hizo un comentario. Ya parece que empieza a desvariar el cardenal. El 11 de enero de 1494 moría Pedro González de Mendoza, cardenal de España. La historia se repetía. La última voluntad de un moribundo nunca sería atendida. La hija de Enrique IV se enteró con indiferencia de la muerte de su antiguo tutor. Doña Juana poseía una amplia experiencia sobre el remordimiento a la hora de la muerte de muchas de las personas que, aparentando ayudarla, en realidad la utilizaron. Su esposo Alfonso V de Portugal, después de perder la guerra con Castilla, firmó unos acuerdos denigrantes. Murió avergonzado. Han pasado desde entonces más de 20 años. Doña Juana vive aislada. Ha intentado olvidar el pasado, pero a pesar del tiempo transcurrido, el dolor aún sigue vivo. Doña Juana abandonará todo título. No podrá llamarse reina, ni princesa, ni infanta, hasta que no se verifique el matrimonio con el hijo de los reyes, doña Isabel y don Fernando. Si doña Juana no acepta este matrimonio, deberá ser monja profesa. No podrá casarse ni tener hijos. Estas eran, entre otras, algunas de las condiciones que imponía Castilla para sellar la paz con Portugal. Isabel había triunfado. El rey Alfonso V renunció en nombre de la princesa Juana a todos sus derechos al trono castellano. Entre todos decidieron el futuro de la hija de Enrique IV. Le ofrecieron la posibilidad de ser reina, pero después de Isabel. ¿Y si se casaba con el hijo de esta? Doña Juana recuerda que cuando conoció aquellos acuerdos de paz, la más absoluta soledad invadió su espíritu. Aunque por primera vez, doña Juana decidió por sí misma. Rechazó el matrimonio con el hijo de Isabel y Fernando. No aceptó ser reina por vía indirecta. La corona le pertenecía a ella y no a su tía Isabel. Juana jamás renunciará a sus derechos al trono de Castilla porque siempre tuvo la certeza de ser la hija del rey. Su creencia se vio reforzada con aquella oferta matrimonial. Para Juana no era más que una forma de legalizar un reinado implantado por la fuerza de las armas y los engaños. Para mí, Juana es despojada de los derechos que le correspondían. Su padre, Enrique, la reconoce en el último momento como reina de Castilla, y las veces que no la reconoce es porque está totalmente presionado por las circunstancias y por la fuerza. Isabel tenía todos los derechos legítimos y toda la legalidad adecuada para reinar, al menos desde Guisando. Lo que no quiere decir que en otro juego de circunstancias políticas distintas, y teniendo como base de partida la idea de que Juana era hija legítima de Enrique IV, Juana también habría sido reina legal de Castilla. De manera que, aunque mi respuesta pueda parecer un poco ambigua, creo que las dos pudieron ser reinas legales de Castilla, pero que Isabel fue reina legal de Castilla por el hecho de serlo, sencillamente. A mí no me cabe la menor duda de que la verdadera reina de Castilla era Isabel, porque las deficiencias jurídicas en el matrimonio de Enrique IV, el reconocimiento público hecho en Guisando de Isabel, y después el reconocimiento personal
decir, la reconciliación en las Navidades de 1473, 1474, no permiten dejar ninguna duda. El matrimonio de Enrique IV de Castilla con Juana de Portugal es canónico y no se puede negar lo contrario ni siquiera como hipótesis de trabajo, ya que en el archivo de Simancas consta la bula de dispensa del Papa para dicho matrimonio. A doña Juana no le dejaron más opción que la vida monástica. Pensó en la huida. Era tan difícil. No contaba con la ayuda de nadie. Estaba sola. Además, ¿a dónde ir? ¿Cuánto tiempo tardarían en ofrecerla como botín a su tía doña Isabel? Ya la habían utilizado demasiado. En su retiro de Lisboa, Juana cree, ahora, después del tiempo transcurrido, que tal vez le faltó energía para abandonar Portugal. ¿Y cómo lo lamentó? Ella no tenía vocación, no quería ser monja. Coimbra, convento de Santa Clara. La comunidad clarisa se prepara para recibir a una nueva monja. A la ceremonia asiste una delegación castellana presidida por Hernando de Talavera, confesor de la reina de Castilla. Doña Isabel quiere tener la completa seguridad de que su sobrina Juana ingresa en religión. Había llegado el momento decisivo. Juana debe afirmar que decide libremente y sin ningún tipo de coacción ser monja clarisa. Tenía 18 años. Deseaba vivir, pero no a cambio de renunciar a su única verdad. Veni sponsa Christi. Ancilla Christi sum. Veni sponsa Christi. Christi sum desposata. Veni sponsa Christi. Annulo suo subarrabit me. Te Deum laudamus, te Dominum confitemus, te eternum Pater, omniscera veneratum. Juana profesó como monja clarisa. Aseguró hacerlo de forma voluntaria. Accedió a entregar, según había ordenado la reina doña Isabel, toda su documentación a la delegación castellana. Se comportó con gran dignidad. La hija de Enrique IV asumió valerosamente el papel de víctima que la vida le deparaba. Siempre estuvo sola. Incluso aquellos a quienes Juana consideró un día como benefactores, los monarcas portugueses, se convirtieron con el tiempo en sus carceleros. Jamás dejaron de vigilarla. Los márgenes de actuación de que disponía estaban muy limitados, condicionados por los intereses y amenazas potenciales que ella todavía encarnaba. En este sentido, el hecho de concederle rango real de infanta portuguesa, el montarle una casa con cierta pompa, servía en el fondo para someterla a una estrecha vigilancia. Controlaban sus visitas, sus contactos. Deseaban conocer todos los circuitos de información a los que pudiera tener acceso. La prueba la tenemos en la selección que se hace a la hora de elegir el personal que atenderá a la princesa. Todas las personas que el monarca portugués colocó en su casa, los criados e incluso el gobernador de la princesa Juana, fueron personas muy próximas al rey. El gobernador llegó incluso a ser miembro del Consejo Real. Nunca la hija de Enrique IV
dejó de ser una prisionera en Portugal. Su profesión religiosa no fue inconveniente para que los monarcas portugueses especularan con posibles matrimonios de Juana a fin de obtener ventajas políticas. Todos la utilizaron. Ahora, por fin, vive tranquila. Hace tiempo que se olvidaron de ella. Sin embargo, los fantasmas del pasado cobrarán vida de nuevo. En Castilla había muerto la reina doña Isabel. En su testamento nombraba heredera del trono a su hija Juana. En el supuesto de incapacidad de la princesa, sería su padre, el rey católico, quien asumiera el gobierno en calidad de regente. Todos estuvieron de acuerdo en declarar perturbada a doña Juana. Fernando reivindicó el cumplimiento del testamento. El marido de Juana, Felipe el Hermoso, esgrimió sus derechos como rey consorte. Y fue entonces cuando Fernando el Católico y sus partidarios pensaron en la hija de Enrique IV, en doña Juana la Beltraneja. A comienzos de 1505, para Fernando el Católico, el gran problema era seguir con la gobernación de Castilla y librarse de la presión cada vez mayor a que le sometía su yerno Felipe el Hermoso, que deseaba hacerse cargo del poder y gobernar como rey en Castilla en nombre de su mujer Juana. Para quitar posibles aliados a Felipe el Hermoso, Fernando tenía que buscar el apoyo de Portugal o de Francia. En este contexto hay que entender la posible propuesta de matrimonio a Juana. Llegó tal vez a producirse, no lo sé en qué términos, pero Fernando inmediatamente vio que era muchísimo mejor el matrimonio y la alianza con Francia a través de la segunda mujer, de la segunda boda con Germana de Foix, sobrina de Luis XII. Es posible que Fernando le propusiera a Juana un matrimonio después de enviudar de Isabel, era todavía un hombre joven, y por otra parte los matrimonios entonces se utilizaban como una forma de anudar relaciones internacionales y consolidar también la situación dentro del reino. Juana proporcionaba a Fernando pues un acercamiento a Portugal y también proporcionaba pues el acallar algún posible rumor que todavía quedara de la ilegitimidad de Isabel para acceder a la corona. Lo que es cierto es que Fernando, al no aceptar Juana el matrimonio, contrajo otro segundo matrimonio con otra con una infanta de Navarra. ¿Por qué Juana no acepta el matrimonio que Fernando le proponía, con lo cual podía haber llegado a ser reina de Castilla? Posiblemente es un rasgo de dignidad desde mi punto de vista. Doña Juana contaba entonces 42 años. Aún estaba a tiempo de recuperar lo que era suyo. Pero la hija de Enrique IV, la excelente señora, optó por el silencio. Pasaron los años. Doña Juana sobrepasa los 60. En Castilla reina Carlos, un extranjero. Juana sabe que con ella desaparecerá la dinastía Trastámara. Ante Dios y ante sí misma, sigue considerándose la verdadera reina de Castilla. Hace testamento. Lega todos sus derechos al trono al rey portugués Juan III. Doña Juana murió en 1530. Su firmeza en el dolor fue tan admirable como sincera. ¿Por qué no se rebeló? ¿Por qué no luchó por lo que le pertenecía? Quizá porque era tal el desengaño que prefirió aislarse y vivir en su mundo interior. O porque las impresiones de la infancia la marcaron sensiblemente. Es posible que la clave para entender el comportamiento de la princesa Juana se encuentre en una de las disposiciones de su testamento. Dejo 100.000 reales para ayudar a las huérfanas deshonradas, obligadas a probar sus derechos. Yo, la reina.